En solo 10 días de abril, se batieron récords de calor en 128 países de todo el mundo. Y al mismo tiempo, en algunos países, se batieron récords de frío. El nivel históricamente alto de las aguas del río Ural, en Rusia, provocó una catástrofe irreversible. Kazajistán sufrió las mayores inundaciones de los últimos 80 años. Los cementerios de Antrax se inundaron, mientras que los neoyorquinos se vieron impactados por un terremoto poco frecuente. Hoy, en nuestro resumen semanal sobre el clima, también conocerás la respuesta a la pregunta de qué nos espera. Las predicciones de los científicos, por desgracia, se están cumpliendo. Rusia. Las inundaciones de primavera de 2024 en Rusia se convirtieron en una auténtica catástrofe. Se vieron afectadas 39 regiones. La peor situación se produjo en la región de Oremburgo. La región nunca había experimentado una inundación semejante en toda la historia de las observaciones. En Orsk se rompió una presa y el agua se precipitó a la ciudad. Los habitantes tuvieron que ser evacuados inmediatamente. El 11 de abril, el nivel de las aguas del río Ural en Oremburgo alcanzó un récord histórico de 11 metros y sigue subiendo. Parte de los distritos de la ciudad de 500.000 de habitantes y otros asentamientos de la región quedaron bajo el agua. Más de 26.000 casas y parcelas siguen inundadas. Más de 20.000 personas han sido evacuadas. También se ha decretado el estado de emergencia en las regiones de Kurgán y Tiumén. Kazajistán. Kazajistán se enfrenta a las peores inundaciones primaverales de los últimos 80 años, que afectaron a 12 de las 17 provincias del país. Hasta el 12 de abril, unas 100.000 personas ya habían sido evacuadas. Las inundaciones anegaron las carreteras y 66 asentamientos quedaron aislados del mundo exterior. El agua no solo inundó los asentamientos, sino también los cementerios de Antrax de la región de Kazajistán occidental. Bangladesh. El 7 de abril, una enorme tormenta azotó Bangladesh. La tormenta duró solo 15 minutos en algunas zonas, pero fue suficiente para causar un caos total. Más de 750 casas resultaron dañadas o destruidas. Muchos barrios se quedaron sin electricidad. La granizada causó daños en la agricultura. Solo en el distrito de Bola hubo más de 7.000 damnificados, decenas de heridos y desaparecidos. Han muerto 13 personas. La tormenta de Bangladesh no se predijo con antelación y provocó múltiples muertes por la caída de rayos entre los agricultores que seguían trabajando al aire libre. Sudáfrica. Los días 6 y 7 de abril, fuertes vientos e intensas lluvias azotaron la provincia del Cabo Occidental. La velocidad del viento alcanzó los 44 metros por segundo. Testigos presenciales captaron imágenes estremecedoras. El fuerte viento arrancó camiones del puente. Varios incendios forestales se propagaron rápidamente debido a los fuertes vientos. En la ciudad de Stellenbosch se vieron afectadas 300 viviendas. Estados Unidos. El 5 de abril, un terremoto de magnitud 4,8 sacudió el condado de Hunterdon, en Nueva Jersey. Se sintió en grandes metrópolis como Nueva York y Washington, D.C. El estado de Nueva Jersey sufrió 50 réplicas. El terremoto fue uno de los mayores en la costa este del país en los últimos 100 años. Los residentes de Nueva Jersey se asustaron y dijeron que no estaban acostumbrados a terremotos en su zona, y menos aún de tal magnitud.
En Nueva York, la Estatua de la Libertad se balanceó durante el sismo y trabajadores y residentes de 5 distritos de la ciudad informaron de fuertes estruendos. Se suspendió el tránsito aéreo para comprobar las pistas de aterrizaje. Cabe destacar que los neoyorquinos recibieron la primera notificación sobre el terremoto por parte de las autoridades de la ciudad solo 26 minutos después del suceso. Para entonces, las redes sociales ya estaban llenas de fotos y vídeos del evento sísmico. Un conjunto de tormentas mortíferas de más de 1000 kilómetros de ancho azotó el sur de Estados Unidos. El 10 de abril, la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, se inundó en pocas horas. La lluvia fue tan intensa que en una hora cayó más de la mitad de la precipitación mensual normal. Los servicios públicos fueron incapaces de drenar el agua de la ciudad. Las carreteras y los pasos subterráneos estaban inundados, y la mayoría de las escuelas y edificios administrativos estaban cerrados. El Servicio Meteorológico Nacional calificó la situación de inundación de emergencia. Además de las fuertes lluvias, varios tornados barrieron el estado y vientos destructivos azotaron a una velocidad de casi 35 metros por segundo. En Texas, cayeron 3,5 veces la norma mensual en 36 horas de lluvia. En la ciudad de Kirbyville, los bomberos rescataron a un joven de un coche casi hundido. No solo se necesitó ayuda para las personas, sino también para los animales. En una granja, un hombre rescató a unos caballos que estaban con el agua hasta el cuello en un establo inundado. Australia. Lluvias anormales azotaron la costa oriental de Australia los días 5 y 6 de abril. En algunas regiones, la cantidad de precipitaciones superó en más de 3 veces la media mensual. En solo 24 horas, el río Hawkesbury creció 8,5 metros e inundó las zonas circundantes. En la ciudad de Wollongong, una joven pareja se salvó de milagro cuando la casa en la que se encontraban fue arrastrada por las aguas y se estrelló contra un puente. En Sydney, la lluvia fue la más intensa en más de 30 años. Cientos de habitantes del noroeste de la capital han recibido la orden de abandonar sus casas. El 6 de abril, un enorme deslizamiento de tierra aisló a más de 200 residentes del valle de Megalong. La carretera al valle quedó casi completamente destruida y arrasada por las inundaciones. Hubo que lanzar desde un helicóptero alimentos, combustible y artículos de primera necesidad a las víctimas. Europa. En solo 10 días de abril se batieron récords de calor en 128 países de todo el mundo. Al mismo tiempo, en Escandinavia, se batieron récords de frío en abril, 19,2 grados Celsius bajo cero en Finlandia y 26,0 grados Celsius bajo cero en Noruega. Pero en la mayor parte de Europa hizo más calor del que suele hacer en pleno verano. El 6 de abril, en la comunidad de Olsbach, Alemania, las temperaturas superaron los 30 grados Celsius por primera vez tan temprano en la historia del país. Ese mismo día, en Basilea, Suiza, se batió un récord de 28,8 grados Celsius. En la parte europea de Rusia se batieron unos 100 récords de calor en 3 días. La repentina ola de calor en la región europea está relacionada en parte con la borrasca Kathleen, que captó aire cálido de África y lo transportó a través del Atlántico hasta Europa. El 5 de abril, la borrasca Kathleen paralizó en el Reino Unido e Irlanda el trabajo de los aeropuertos e interrumpió los servicios ferroviarios y de ferries. La velocidad del viento alcanzó más de 31 metros por segundo. En Irlanda, el mal tiempo provocó cortes de electricidad en todo el país. El 8 de abril, la borrasca Pierrick azotó el noroeste de Francia. En solo 6 horas se registraron casi 25.000 rayos en todo el país. Durante el pico de actividad de la tormenta eléctrica, los residentes observaron 114 descargas de rayos por minuto. En la región de Bretaña, el 9 de abril, enormes olas rompieron una represa e inundaron la ciudad costera de Saint-Malo. El nivel de las aguas del río Sena alcanzó niveles casi récord y subió 40 centímetros por encima del nivel de los paseos marítimos de la ciudad.